estimados y estimadas, tengan ustedes una muy buena tarde. Le damos la más cordial bienvenida a la primera jornada del cuarto ciclo de webinar Escenario Comercial Internacional de la Agroindustria desde el Biobío, organizado por AgroSeller. Este proyecto nace de la iniciativa aceleradora para la valorización de la industria agroalimentaria en un mercado global, financiada por el Gobierno Regional del Biobío a través del Fondo de Innovación para la Competitividad y ejecutado por la Universidad Andrés Bello. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn, buscándonos por el nombre @agroseller y seguirnos en nuestra página web www.agroseller.cl. A continuación, vamos a presentar el video promocional de nuestro programa que resume los principales hitos de AgroSeller para este año 2020. La actividad agrícola de la región del Biobío se encuentra actualmente en un proceso de transición, pasando su producción desde la industria forestal a la frutícola, principalmente en cerezas y arándanos. La apuesta por la producción y exportación de estos frutos trae consigo muchos desafíos, considerando que por su delicadeza, inocuidad y calidad tienen un mayor valor agregado a mercados extranjeros, y que en los últimos años la cantidad de suelos dedicados a su producción en la región del Biobío se ha duplicado. Ante esta realidad, surge AgroSeller, iniciativa financiada por el Gobierno Regional del Biobío a través del Fondo de Innovación para la Competitividad. Este proyecto, que fue adjudicado por la Universidad Andrés Bello, sede Concepción, se enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Regional del Biobío 2015-2030 y cuenta con socios colaboradores del mundo público y privado. El objetivo de AgroSeller es acelerar el desarrollo de la agroindustria en la región del Biobío. Esto implica establecer un proceso o conocer los procesos de la cadena de valor del desarrollo industrial para luego ofrecer automatización y robótica para mover la aguja económica en el desarrollo de la región del Biobío. La iniciativa aborda 4 desafíos para fortalecer la competitividad de la agroindustria de la región del Biobío en base a transferencia tecnológica. Levantar el proceso, porque si no levantamos estos procesos, la agroindustria en terreno, no vamos a poder estandarizar. Es sumamente importante conocer cada detalle de diferentes empresas que nos permitan establecer una línea base fundamental de tal manera de generar iniciativa, emprendimiento y acelerar el proceso de desarrollo de la agroindustria. AgroSeller cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales del área de la agronomía y tecnología, donde destacan especialistas en rubros como la automatización, robótica, investigación y estudiantes de geología e ingeniería civil industrial. Por otra parte, AgroSeller realizará una serie de seminarios y workshops que abordan 3 brechas y oportunidades detectadas en el levantamiento de información realizado. Bueno, principalmente AgroSeller tiene la misión de tener varios productos. Por ejemplo, uno puede ser la línea base que estamos trabajando, y también tenemos un ciclo de seminarios y workshops que además tenemos para trabajar, donde vamos a invitar distintas autoridades, también distintas empresas. La idea es que participen también estudiantes y emprendedores tecnológicos. Finalmente, la idea es implementar un laboratorio de automatización y robótica, además de elaborar una plataforma digital georreferenciada con información detallada de la actividad agrícola regional del Biobío. AgroSeller, la aceleradora para la valorización de la industria agroalimentaria en un mercado global. En el día de hoy damos la bienvenida a Paulina Campos. Ella es ingeniero agrónomo de la Universidad Católica de Chile. En la actualidad se desempeña como gerente comercial de Best Berry Chile y quien posee una vasta experiencia en apertura de nuevos mercados, especialmente en Asia y Europa, y un amplio conocimiento en el área de planificación y negociación, confección de contratos comerciales, además de desarrollo de canales de distribución. Así que felices y agradecidos de contar con la presencia de Paulina. Y antes de dejarle el espacio para su presentación,
Comentarles a todos nuestros asistentes, como siempre, a dejar sus consultas de la presentación en el chat para que al final del webinar estas sean respondidas por la expositora. Así que ahora sí, damos el comienzo. Invitamos a Paulina a comenzar su exposición Escenario comercial actual del arándano chileno y sus desafíos. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a comentar y voy a hablar un poco de la situación de Chile como país frente a la competencia que tenemos muy cerca nuestro, que es de países como Perú, México y Marruecos y otros países, digamos, que han tenido un crecimiento exponencial en cuanto a la exportación y de volumen de arándano. Y esto, por supuesto, que va afectado bastante a nuestro país. Entonces vamos a ver, digamos, la evolución de las exportaciones de los países productores, en este caso de Argentina, Uruguay, Sudáfrica, México, Perú y obviamente Chile. Vamos también a analizar las exportaciones en cuanto a volumen del hemisferio sur y su proyección, análisis de los mercados, tanto de las salidas de los volúmenes del hemisferio sur como las llegadas a Norteamérica, Europa y Asia. Y vamos a tocar el punto súper importante en esta presentación, que son los elementos diferenciadores de Chile, ¿ya? ¿Qué cosas propias tenemos nosotros como para poder echar mano de poder seguir activos en esta situación que estamos en este minuto? Y por último voy a finalizar la presentación con un pequeño resumen de nuestra empresa como exportadora de arándano y cereza, donde voy a analizar un poquito de presentar nuestra temporada que recién finalizamos, ¿ya? Bueno, la temporada anterior que finalizamos, en el 2019-2020, no está exenta, digamos, de cosas que sucedieron y que no van a ser olvidadas muy fácilmente. Partimos una temporada en octubre del 2019 con un estallido social que no fue menor en el país, que obviamente tuvo repercusiones, pero felizmente en la parte logística, en la parte de puerto, no tuvo mayores problemas, lo cual es bastante positivo finalmente para la industria frutícola. El otro segundo punto fue la pandemia, el COVID-19, que por suerte apareció, digamos, al final de la temporada de producción, de exportación de arándanos. Sí nos vivimos fuertemente afectados en China, donde sucedió en la última semana de enero, donde el Año Nuevo Chino, que comenzaba, digamos, ahí empezó su punto más álgido de la pandemia, donde tuvieron que cerrarse los mercados posteriormente, bajaron los precios muy fuertemente y ahí digamos, se afectó bastante todo lo que es el volumen de cereza post Año Nuevo Chino y también de arándano, ¿ya? Y en tercer punto fue, que no va a ser fácil, digamos, de olvidar, es que Perú pasó en esta temporada a ser el país exportador de arándano más grande a nivel mundial. Y eso, aparte de Perú, también existieron otros países que tienen un crecimiento exponencial muy grande, como es en el caso de México y de Marruecos. Justo, digamos, en el caso de México, en la ventana tardía de Chile, en el caso de Estados Unidos y el caso de Marruecos en la ventana, digamos, de Europa, junto con España. Entonces, ante esta situación, Chile está obligado a tomar decisiones y acciones que permitan prolongar el negocio y permanecer como un actor relevante en el mercado, ¿ya? Por lo tanto, es de suma importancia que estemos atentos a las necesidades y preferencias del consumidor final y tomar acciones necesarias para poder adaptarse rápidamente a este nuevo escenario. Adicionalmente, existen herramientas de tipo tecnológico, productivas y comerciales, de las cuales debemos de alguna manera utilizar para poder continuar con éxito en este negocio, ¿ya? Las evoluciones de exportaciones por país, como vemos Argentina, ¿ya? Es uno de los países que obviamente tuvo una baja en su volumen de exportación en la última temporada bastante fuerte. Exportaron alrededor de 13.000 toneladas. Ahora, esta disminución se debe principalmente a los efectos del precio de Perú afuera, que fueron bastante bajos, y esto afectó a Argentina. Argentina tiene costos internos muy altos, además tiene una logística que casi todo su volumen lo mueven por aire. En cambio, Perú tiene, digamos, casi toda su logística a través de marítimo, y eso absolutamente son dos realidades y dos escenarios totalmente distintos en cuanto a retorno a los productores con costos muy altos en la parte aérea, obviamente. Y además también tuvieron problemas climáticos Argentina.
Entonces, toda esta situación se une y hace que tenga un 16% menos de exportación en cuanto a volumen. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer Argentina en este minuto? Es que tiene que hacer urgente una renovación de sus variedades para tener una mayor productividad por hectárea y por lo tanto un menor costo de alguna manera. Y también toda la parte logística, tener que transformarse de todo este movimiento que hacen a través del aire y tener que hacerlo a través de vía marítima para que puedan ser competitivos con Perú. Si no, va a ser muy difícil que se puedan mantener en el tiempo y con la competencia y desarrollo de los países en este minuto que están en la ventana temprana donde están ellos, ¿ya? Después seguimos con Uruguay. Uruguay tiene un 33% de volumen que exportó la última temporada, menos a las anteriores, ha sido su peor temporada. Básicamente esta disminución se debe a problemas climáticos, tuvo muchas lluvias Uruguay en la época de primavera, esto afectó fuertemente su rendimiento y su producción y su exportación obviamente, pero también se vio obviamente muy afectado por los precios de Perú afuera, que fueron muy bajos, más de lo que ellos están habitualmente acostumbrados, y también mueven casi más del 90% de su volumen también por aire versus Perú que lo hace vía marítima, entonces también están bastante ahí imposible de poder competir si no revierten esa situación. Sudáfrica, también del hemisferio sur, ha sido un país que ha tenido un aumento bastante grande. En la última temporada tiene un 45% mayor de su exportación, de su volumen exportado. Estamos hablando de 3.500 toneladas más que la temporada anterior. Sudáfrica tiene, digamos, su mayor y siempre ha sido su principal país exportador, ha sido Inglaterra, y sigue siéndolo, pero esta temporada el gran aumento que existió fue en Europa Central, versus el detrimento que tuvo con Asia. En Europa Central aumentó un 1.700, 1.800 toneladas, versus los 400 y tantos que aumentó Asia. Y además, Sudáfrica tiene un problema que es la parte logística. Ahí tendrían que un poco solucionar esos problemas que tienen ellos, pero aparte de eso, tiene una muy buena fruta, muy buena variedad y ha seguido un crecimiento bastante exponencial. México, por otro lado, México ha tenido igual un crecimiento bastante grande y fuerte en los últimos años. Tuvo un 16% más, 42.000 y tantas toneladas, terminó este año exportando, un 16% más a sus temporadas anteriores. Básicamente el mercado mexicano está enfocado a Estados Unidos, ya, donde hemos visto que ya en el año 2017 hasta esta parte vemos cómo ha aumentado esta mayor distribución de mercado de México en Estados Unidos, es decir, de un 93% llegamos a un 98% hoy en día. En cambio, Europa ha disminuido su participación en Europa de 5 a un 1%, y eso es lógico porque en el fondo Europa, de que la fruta tardía se abastece de Marruecos y de España, que están al lado, y no México, que está muy lejos. México además tiene un 1% que manda en este minuto a Japón, que es su lejano oriente, su mercado, digamos, del lejano oriente que aparece aquí, Japón. También tienen acuerdo con China, pero con China tiene una tasa de un arancel bastante alto, alrededor de un 30%, y el gobierno mexicano ha tratado de negociar mucho con el gobierno chino de poder bajar esa tasa de arancel, pero no ha sido posible en realidad, porque el gobierno chino, como México está muy aliado con Estados Unidos, entonces, y China no tiene buena relación con Estados Unidos, entonces de alguna manera esta relación, esta negociación de bajar el arancel no ha sido muy fácil, no ha sido posible. Sí tiene un arancel más bajo en las faltas, pero en el caso de los arándanos sigue siendo alto, ¿ya? Perú. Bueno, Perú ha tenido un crecimiento exponencial, como se puede ver, 117.000, terminó como 118.000 toneladas más o menos, pero estos eran los datos que habían en ese minuto que yo saqué de ahí de Top Info, digamos, que es la empresa que publica esto, pero tiene un crecimiento en la última temporada un 55% más que las temporadas anteriores, es decir, partió con un volumen, digamos, del año 2016 como importante de 26.000 toneladas, pero ya en 3 temporadas después pasa a ser el país más grande en volumen de arándano exportado, es decir, un crecimiento exponencial altísimo. ¿Cuál es la distribución de mercado que tenemos con Perú hoy en día? Sigue Estados Unidos siendo su mercado principal con un 56%, después sigue en segundo lugar Europa Central y en tercer lugar viene Asia, principalmente China y por último Inglaterra.
Perú, en la última temporada, la última temporada 2019-2020, termina la temporada muy abruptamente la semana 51, digamos, y ahí es como la temporada anterior es lo que está en gris. Tiene el 82% en esta última temporada se concentra entre los meses de septiembre hasta la semana 51, ¿ya? En comparación con la temporada anterior, que en ese mismo periodo su volumen entre el 60 y el 70% estaba en ese lapso. Por lo tanto, la última temporada, que lo que hicieron los peruanos es tratar de concentrar la mayor cantidad posible su volumen entre septiembre, como digo, hasta la semana 51, porque en octubre, noviembre son ventanas que generalmente en el hemisferio norte no hay mucho abastecimiento de fruta, por lo tanto son los precios más altos y ellos tienden a estar en esa ventana que obviamente tienen mucho mejores retornos que en cualquier otra, digamos más tarde, que donde se encuentran con Chile, y por lo tanto es lógico que sigan creciendo y sigan robusteciéndose en ese espacio, ¿ya?, de tiempo. En cuanto a distribución de mercado, bueno, sigue, su mercado principal, como dije, sigue siendo Estados Unidos, ya pasó con 65.000 toneladas, tiene un 54% de crecimiento con relación a la temporada anterior, también un crecimiento en Europa, pero lo que llama la atención es el excesivo crecimiento que tuvo en China, en Asia, pero Asia es China para ellos prácticamente, ¿ya? Es decir, de un 106%, ¿ya? ¿Cuáles son las oportunidades que tiene? ¿Por qué Perú se ha convertido en en solamente 3 temporadas, digamos, en el país exportador más grande en volúmenes de arándano? Porque tiene varias cosas. Tiene una condición de clima que es muy favorable, es un clima seco, parejo, sin temperatura extrema, tiene suficientemente agua, digamos, todos los proyectos que existen de la parte hidroeléctrica, que son inmensos, ha podido abastecer de agua trayendo desde la sierra, digamos, todo hacia toda la costa de Perú, y además tienen grandes superficies, ¿ya?, donde los productores son grandes productores con grandes superficies, y eso obviamente hace una fruta que sea mucho más uniforme, en el sentido de que va un productor y, bueno, su volumen es tan grande y todo lo que salga son contenedores que solamente tienen un productor y por lo tanto hay una uniformidad en el producto que no sucede acá en Chile, obviamente, donde hay muchos productores. El costo de mano de obra es menor, a pesar que se dice que es muy similar en el caso de Chile, pero es levemente menor. Hay mayor apertura comercial, pero igual Chile tiene una apertura comercial, Perú tiene bastantes acuerdos comerciales con la mayoría de los países y tiene una buena logística, digamos, se mueve casi todo, la logística marítima es bastante buena, y además el gobierno ha dado todas las facilidades para que se pueda invertir en el país, ¿ya? Y conjuntamente con todas estas cosas, digamos, aspectos positivos, está el aspecto de que tiene una variedad, que es la Biloxi, que es una variedad firme, que es una variedad que tiene una buena vida de post cosecha, tiene buen calibre, tiene buen bloom. Lo único es que es una variedad que tiene un alto porcentaje de acidez, y eso también va relacionado con el aspecto climático, pero obviamente eso lo afecta un poco, pero bueno, pero tienen una sola variedad, tienen otras, pero la mayoría y todo el volumen casi es Biloxi. Ahora, la posibilidad de regular ellos la poda, su periodo de producción a través de la poda, es también algo muy positivo, porque de alguna manera, por el no haber lluvias, digamos, escasez de lluvia, ellos, digamos, cuando dicen abastecer un volumen al que su cliente afuera, en realidad no va a tener problema ni de lluvia, ni que se le cayó el granizo, ni todas las cosas de repente que pasan en Argentina por los granizos, ni en Chile que llovió, que no pude cosechar, que tuve que retrasar la cosecha, que no pude alcanzar el barco. Entonces, a eso en Perú no existe. Por lo tanto, para el cliente afuera, Perú es sumamente importante porque de alguna manera le asegura un aprovisionamiento de volumen que él ha acordado, que es seguro, así que no va a venir con alguna cosa climática que no vaya a cumplir en ese aspecto, y eso absolutamente hace positivo una de las cosas positivas que tiene Perú, ¿ya? ¿Cuáles son los desafíos que tiene Perú obviamente hoy en día? Es que esta fuerte expansión que ha tenido el cultivo también ha traído problemas de sanidad.
vegetal que antes no existían, obviamente, porque en una planta los arándanos es relativamente nueva. También aumenta la complejidad de manejo de la enorme cantidad de personas que van a tener que mover para las cosechas, y también ese enorme volumen de poder manejar en cuanto a bajar temperatura, en cuanto a transporte, en cuanto a logística, que no es menor, ¿ya? Ahora, con el surgimiento del COVID agrega una complejidad adicional en los procesos, porque además implica tener protocolos sanitarios, y esto significa tener un distanciamiento social, digamos, entre los trabajadores, tener que usar los implementos, digamos, de cuidado personal, y todo esto va a aumentar los costos indudablemente, ¿ya? Otro punto que está trabajando fuertemente Perú es de poder desarrollar otras variedades, de poder ofrecer no solamente Biloxi, sino otras variedades en el mercado. Y en eso, digamos, los últimos años han habido bastante, digamos, investigación, y en eso están, y de poder encontrar, digamos, una variedad que sea más dulce y que tenga más dulzor que la Biloxi, ¿ya? Chile en las tres últimas temporadas han dado alrededor de los 110.000 toneladas de volumen de exportación, no ha habido mucho aumento. En la última temporada se exportaron 109.414 toneladas. En Asia hubo un aumento, lo mismo que en Europa. En Estados Unidos se disminuyó el volumen, ¿ya? Esto mismo, pero representado gráficamente, se puede ver que el volumen comparado con la temporada anterior, Chile disminuyó un 11% su volumen exportado a Estados Unidos, en cuanto a Europa aumentó casi un 9%, y lo mismo en Asia aumentó un 20% de su volumen. Estados Unidos ha venido también reduciéndose también un poquito el volumen anteriormente, y eso vamos a analizar un poquito también. Hay aspectos de que muchas variedades que no... últimamente el comité ha recomendado como una recomendación del no recomendadas, digámoslo, para los mercados. Muchas de ellas se iban al mercado de Estados Unidos, y obviamente se han reemplazado por otras que tienen una vía post cosecha más larga. Entonces, con vía post cosecha más larga se han, digamos, orientado más hacia los mercados de Europa y de Asia. Y por eso también la disminución de Estados Unidos, también para sacar la presión también que en este minuto está ejerciendo Perú. Las exportaciones del hemisferio sur y sus proyecciones, nosotros aquí se hace, digamos, una proyección hasta el año 2025, donde se ve, digamos, en esta proyección que hizo la gente de iConsulting, donde Perú se proyecta con un 24% más o menos de aumento para la próxima temporada, 2020-2021, a pesar que se dice hoy en día, y Perú dice que va a aumentar mucho más que eso, pero vamos a trabajar hoy en día ahora con ese 24%, ¿ya? Obviamente que para los volúmenes hacia el 2025 hay un aumento no menor, porque España y Marruecos aumentan bastante. ¿Ya? Esto mismo, si nosotros lo trasladamos a un gráfico, podemos ver, digamos, el volumen del 2025, que es bastante grande. Hay muchos datos que yo no los quise poner, pero en el fondo se proyecta que para el año 2023 la oferta que va a existir en Estados Unidos va a ser un poquito mayor que la demanda. Digamos, la oferta en la ventana chilena, que está presente obviamente México junto con Perú, ¿ya? Y al año 2025 se prevé, con una tasa de crecimiento que se está proyectando, y todos los escenarios habido y por haber que también se están proyectando a futuro, se prevé que el año 2025 la oferta en la ventana chilena también va a superar a la demanda en Europa. Y eso con la fruta tanto de Perú presente, de Chile, de Marruecos y también al final de España. Pero esos son los escenarios que están proyectándose hoy día, ¿ya? Lo cual la distribución de mercado de Chile, que ha tenido a través de los años, desde 2012 hasta ahora, partimos con un 68% de participación de mercado, hoy en día estamos en un 28%, donde fuimos sobrepasados por Perú con un 30% de participación de mercado. México parte con un 2%, está con un 11% de participación. España parte con un 7% el 2012 y está actualmente con un 17% de participación, y Marruecos partió con un 3% y obviamente hoy día tiene mayor participación con un 6%. Argentina parte con un 15% y termina con un 4%, una situación
similar a la chilena, pero ellos con otro tipo de problemáticas, que yo lo dije anteriormente cuando inicié la exposición, y estos dos mercados se han visto afectados. Chile se ha visto muy afectado, digamos, por el gran desarrollo que han tenido sus otros países competidores, ¿ya? Las tasas de crecimiento anual son bastante exponenciales al principio, como se puede ver abajo en la línea, digamos, de la abscisa de línea X, donde está Uruguay y Argentina, no se alcanzan a notar porque prácticamente no tienen crecimiento. Chile tiene un cierto crecimiento y tiende ya hacia el 2025 a bajar prácticamente a estar en equilibrio, no estar con un crecimiento. Los otros países competidores sí ya empiezan a estabilizar este crecimiento excesivo, ya empieza a haber una regulación interna y las tasas de crecimiento empiezan a ser más bajas y más normales, terminando el 2025 mucho entre el 0 y el 10%, ¿ya? Análisis de los mercados, podemos ver que en las salidas, digamos, de arándanos desde el hemisferio de sudamericanos, digamos, y también, yo digo del hemisferio sur, y de este hemisferio sur también se incluye siempre México porque está junto con la ventana tardía chilena, ¿ya? A pesar que no está en el hemisferio sur. Aquí se puede ver cómo el volumen de Perú es bastante fuerte y sobrepasa a Chile. Al final, digamos, acá se puede ver en las últimas semanas después de febrero, ya que está prácticamente México solo en el mercado, ¿ya? Los arribos semanales de arándanos, digamos, sudamericanos en el mercado de Estados Unidos, se puede ver que ya sobre los 6 millones de kilos arribados semanales ya se empieza a ver afectado el precio, ¿ya? Y eso es una realidad. En la semana 43 ya no alcanza los 6 millones, pero ya la 44 sí. Y esta misma proyección, pero proyectando un 24% del volumen de Perú que va a aumentar para esta otra temporada, pero concentrado en un 82% entre septiembre y hasta la semana 51, se puede ver que, anteriormente veíamos que en la semana 43 no llegaba a los 6 millones, bueno, con el 24% de la semana 43 sí sobrepasa los 6 millones de kilos. Y obviamente los precios van a estar mucho más presionados en un mercado que va a tener más volumen por semana, eso no es indudable, ¿ya? En Europa, los arribos semanales, digamos, de arándano, se ve que sobre los 3 millones de kilos semanales también se empieza ya a ver afectado el precio. En la semana 42 no existe los 3 millones hasta la última temporada. Con el aumento de Perú sí existe en la semana 42, sobrepasa los 3 millones y también va a estar obviamente más presionado los precios, al igual que todos los otros mercados, ¿ya? En el caso de Asia, sobre los 2 millones de kilos semanales de arándanos de arribos se ve ya afectado el precio. Lo que la última temporada se vio que ya hay la baja que ocurre desde la semana 4 y que sigue bajando el precio, todo eso es efecto COVID, ya no es efecto de volumen, y el alza de precio después nunca es como al principio de la temporada, y esto es por efecto de COVID también, donde el volumen de abastecimiento es muy bajo, pero el precio no logra subir por el COVID, por la demanda, poca demanda que existe, por estar el mercado absolutamente casi un poco más bien detenido, ¿ya? Es en el caso de Asia, se ve afectado como en las primeras semanas solamente de enero por los arribos de Perú, en un escenario, digamos, de un 24% más. ¿Cuáles son los elementos diferenciadores de Chile? Los elementos diferenciadores de Chile es súper importante, donde acá yo creo que es lo más importante de poner el foco, es el sabor del arándano chileno. La firmeza, donde va la firmeza, es en la mayor vida de post cosecha, porque no sacamos nada con cosechar un arándano donde esté firme ahora, pero resulta que cuando llegue a destino no va a estar firme y por lo tanto no sirve, es un producto que no va a servir. Las promociones que en este minuto hace el Comité de Arándano, en conjunto también con los apoyos de ASOEX, de la Asociación de Exportadores, y en conjunto con ProChile, son excelentes y son muy buenos, y eso tiene que seguir existiendo. Las promociones es algo que tiene que aumentar el consumo, y es una de las cosas sumamente importantes que hay que poner foco. El sistema Approach, que es el sistema que de alguna manera vamos a poder, yo creo que con mayor seguridad, no está seguro absolutamente 100%, pero a mediados de agosto el USDA debiera
el USA, digamos, el organismo de Estados Unidos debieran aprobar este System Approach lo más seguro, y ojalá así sea, donde para las regiones de Ñuble y de Biobío que puedan exportar sus arándanos sin necesidad de fumigarlo en destino, como sucede hasta ahora al destino de Estados Unidos. Y eso es absolutamente positivo, porque de alguna manera la fumigación daña la condición de la fruta a la llegada, y eso es así. Y en ese sentido estamos en desmedro, digamos, con Perú, porque Perú no necesita fumigación en destino, y nosotros sí, para ese volumen de arándano que proviene de las regiones de Biobío y de Ñuble. Hoy en día, con el System Approach, que ojalá se apruebe, digamos, no se va a tener la necesidad de fumigar, y ahí vamos a estar en condiciones bastante similares de poder nosotros llegar con un producto con mejor condición y calidad de destino a Estados Unidos. Y además todos los productores de arándano orgánico de estas regiones, digamos, van a poder exportar sus arándanos orgánicos a Estados Unidos, donde obviamente los precios son mayores. Chile debiese ampliar sus acuerdos comerciales y fitosanitarios con otros países, a pesar de que prácticamente hoy en día los acuerdos comerciales están con la mayoría de los países, pero aún existen países emergentes que todavía existen allí algunos acuerdos que realizar, como en el caso de Vietnam, que lo hicieron con la cereza y ahora están también haciéndolo con los arándanos. Hace poco, la temporada pasada, se terminó de hacer con India. Y bueno, y en cuanto a aranceles también hay que seguir trabajando, un poco estamos ahí un poquito cojos con respecto a Perú. En el caso de Indonesia, por ejemplo, nosotros tenemos un arancel de un 5%, en el caso de Perú con Indonesia tiene 0%. Con India nosotros tenemos todavía un 15% arancel y Perú tiene 0%. Entonces hay algunos aspectos con algunos países que debiese seguir trabajando el gobierno, digamos, en este caso, para poder equiparar esa parte. La innovación es una de las cosas súper importantes. Yo creo que aquí se trabajó bastante en todo lo que es innovación en cuanto a las líneas de proceso. Últimamente se ingresaron mucha cantidad de nuevas líneas ópticas, lo que ha hecho que tenga una mejor selección de los arándanos, una mejor llegada, digamos, donde se puede descartar mucho mayor defecto en los arándanos acá en origen y llegar con un mejor producto. Y eso indudablemente ha ayudado bastante. Eso por un lado de la parte de packing, innovación de línea. La parte de post cosecha se ha innovado con bolsas digamos, de vida de post cosecha, con bolsas de atmósfera modificada, que ha permitido llegar con un producto en mejores condiciones, evitar deshidrataciones. Es decir, se han utilizado implementos que han ayudado a reducir el desarrollo, digamos, de tipo fungoso, y todo esto, digamos, poder llegar con un mejor producto. Pero también en innovación, y aquí es un punto súper importante, es de poder trabajar también la parte de materiales de envase. Ya nosotros, digamos, no Chile, sino que en general, y una de las cosas que a lo mejor deberíamos llevar a la delantera es que todo el arándano se envasa en clamshell de plástico, y obviamente el plástico en este minuto está siendo súper cuestionado porque es uno de los productos que va también en el calentamiento global, digamos. Todo lo que es el plástico que se almacena para su desintegración durante años, en ese periodo emite cualquier cantidad de gases de efecto invernadero. Y por lo tanto se debiese ya comenzar a trabajar en tipos de envases, digamos, que sean amigables con el medio ambiente. Europa ya partió una norma donde partió ahora el 2020 hasta el 2050, donde se va a tratar de reducir el uso de un 50% de los pesticidas, y obviamente mucha más cantidad de cosas también con respecto a envases. Entonces tenemos que estar muy al día, y sobre todo siendo uno de los países que debiese llevar la delantera en esa parte. Otro aspecto que tenemos que de alguna manera manejar es la reducción de costos, ¿ya? Y esto en los productores es difícil, porque es difícil poder reducir los costos de la mano de obra, de los fertilizantes, de los pesticidas, pero sí en cuanto a la productividad, es decir, al rendimiento por hectárea. Y esto a través de poder hacer un recambio varietal muy importante por variedades que son actualmente mucho más productivas, y donde además de la productividad tengan una mejor vía post cosecha, porque no sacamos nada con tener un enorme volumen de kilos por hectárea con una fruta que en el fondo no tiene una buena vía de post cosecha, y eso
si era sostenible hasta hace pocos años, hoy en día y de aquí en adelante, con la gran competencia que existe, no va a poder ser sostenible, porque obviamente eso va a ir a un mercado y se va a pagar menos y los retornos van a ser mucho menores, no va a poder ser hasta lo que era hasta hoy en día. Entonces, obviamente el recambio varietal es muy importante por la parte de productividad y por la parte de vida de post cosecha, ¿ya? El Comité de Arándano trabajó en la última temporada con la Universidad de Chile, con el Departamento Post Cosecha de la Universidad de Chile. Se eligieron 10 variedades. ¿Por qué esas 10 variedades? Porque, digamos, el comité de alguna manera habló con los productores, habló con los importadores afuera y vieron que estas 10 variedades eran las que mejor llegaban afuera. Entonces se sometieron a distintos tratamientos, o sea, a 0 grados, pero a 28, 35 días y después a 2 días de 5 y 2 días de 10 grados Celsius. Se vieron aspectos como deshidratación, apariencia física, sólidos solubles totales, acidez y firmeza. Todos estos aspectos y pudriciones se analizaron de la Blue Ribbon, Cargo, Duke, Draper, Emerald, Legacy, Liberty y, bueno, Suzy Blue, Topsil y Ventura. Las conclusiones se sacaron todo lo que aparece como el caso de la Blue Ribbon, del caso de la Draper, donde aparece, o Emerald, en micelio, es más bien manejo, ¿ya? Porque eso es manejo de todo lo que son pesticidas, botriticidas específicamente desde floración en adelante, es decir, no es tanto de la propia de la variedad, sino que más bien del manejo que tengan fitosanitario en el campo. Como se puede ver, la Duke, a pesar de ser una variedad bastante antigua, tiene un excelente comportamiento de post cosecha, eso indudablemente, junto con Liberty también, y otras variedades como la Blue Ribbon, la Suzy Blue, a pesar de que tiene un poquito de colapso al final. Ventura aparece en amarillo, porque Ventura es una variedad que tiene un problema de deshidratación, pero es un problema de deshidratación porque es un problema más bien de manejo, por eso quedó en amarillo, porque se deshidrata fácilmente cuando se cosecha a alta temperatura y no se baja rápidamente la temperatura, por lo tanto, se puede evitar esa deshidratación si tiene un buen manejo de bajar la temperatura rápidamente una vez cosechada. Y haciendo eso de una buena manera, se evita la deshidratación y es una muy buena variedad temprana, ¿ya? El reemplazo de variedades, como yo dije anteriormente, el Comité de Arándano ha dado, por su programa de verificaciones de calidad, ha puesto a disposición una lista de variedades que son las recomendadas, con recomendaciones limitadas y las no recomendadas. Entre las recomendadas y liberadas figuran la Legacy y la Duke. Y estas variedades también, las patentadas, están como Draper, Emerald y Liberty, ¿ya? Que son las que llegan bastante, las que recomienda el comité. Ahora, las variedades con restricción, si bien representan un 39%, que no es menor de todo lo que se exporta, han tenido un 11% de disminución con respecto a la temporada anterior, del 2018-2019, lo cual es bastante bueno porque son variedades que de alguna manera se limitan por algún aspecto que tienen en la vida post cosecha que no cumple. Estas variedades seguirán seguramente a la baja, algunas de abiertas son como la Brillita, la Brightwell, O'Neill y Flu, y otras que eran patentadas, está la Jewel, Star y O'Clockony. La Star en realidad no es patentada, pero aparece aquí, pero no, es liberada. Y la O'Neill, que está como restricciones, está como variedades con restricción, pasa ya después de esta temporada 2019-2020, que eso lo va a decir el comité, va a pasar a variedades no recomendadas, ¿ya? Entre las no recomendadas representan solamente un 3%, y ahí está la Elliot, que tiene una variedad importante en el sur del país, y además de Ozark, Blue y Duke roja, entre otras. ¿Ya? Acá se puede ver un gráfico donde lo azul son las variedades recomendadas que han ido en aumento, lo cual es bastante bueno, pues son variedades que tienen una vía de post cosecha bastante mejor, digamos, que lo que nosotros teníamos, y las con limitaciones, que es la línea celeste, que vienen bajando, junto con abajo con las no recomendadas, que también van a la baja, ¿ya? ¿Cuáles son las promociones? Estas son las promociones 2020-2021, los desafíos que tenemos por delante con las promociones. Es un producto que aún se percibe como un producto de alto precio, el arándano versus programa versus de otras frutas como las naranjas, las manzanas. Y falta un concepto central, creativo, que unifique, solamente uno que unifique esta campaña, que eso es lo que aún están buscando,
y qué oportunidades asociarse con los beneficios de salud. O sea, el arándano es bueno para la salud y eso absolutamente hoy en día toda la población mundial quiere alimentarse con productos que sean saludables. Ahora, hacer más tangible el beneficio a través de un concepto simple y memorable que pueda ser replicable en diversos mercados. Es decir, es bueno para la salud porque es antioxidante, porque no, es bueno para la salud porque es bueno para la vista, ¿ya? Es un poco lo que hizo la gente de la empresa importadora en China, Joy Win Mao, donde puso una chinita con un arándano al lado de un ojo, que era el arándano bueno para la vista. Y obviamente es una cosa tangible, es para la salud, pero ¿para qué parte de la salud? Entonces tiene que ser una campaña definida. ¿Cómo? A través de desarrollos de talleres online, presencial, con importadores, con supermercados, con consumidores finales, haciendo un brainstorm de manera de poder recoger la mayor información posible y poder hacer una campaña focalizada. Ahora, en estos desafíos también, el concepto central que tiene que haber es un concepto de apellido, es decir, Chile, porque el arándano es bueno comer arándano porque es bueno, es antioxidante, es bueno para la vista, bueno, pero el arándano chileno tiene que tener un apellido, ¿ya? Porque uno puede decir el arándano, puede ser arándano peruano, el arándano mexicano, no, aquí nosotros como país, como promoción, tiene que tener apellido, tiene que tener origen, si no, no tiene el efecto que queremos, que es aumentar el consumo del arándano chileno, ¿ya? Y para eso, obviamente, acompañado de recambio varietal y de llegar con una mejor fruta de destino, que eso es indudable. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que consideran las promociones que se van a hacer? Hay distintos aspectos que se deben considerar, obviamente. Uno es la población. ¿Dónde voy a hacer la promoción? Se hacen poblaciones de países que tengan, ojalá, mayor de 20 millones de habitantes, urbanos, que sean poblaciones que tengan un ingreso per cápita, digamos, que se tiene que establecer, y además un ingreso un consumo por habitante de cuántos gramos. En el caso de Alemania se va a hacer una campaña que es de mantención, es decir, el consumo por habitante en Alemania es más de 1 kilo por habitante, ya más de 1 kilo es un volumen bastante grande, pero además se tiene que hacer una campaña de mantención porque es para poder dejar y proteger el mercado que tiene Chile capturado, es que no la competencia, en este caso puede ser Perú o Marruecos, vaya a ir a sacar este pedazo que tiene Chile ahí, de alguna manera tiene que defenderlo con promociones. Por lo tanto, es una promoción no tanto para el aumento de consumo, sino para la mantención del market share, digamos, la distribución del mercado que tiene ahí. ¿Y por qué Alemania? Además, porque se prevé que una moderada normalización del post-COVID-19. ¿Qué pasa en China? En China también van a existir promociones porque tiene una población importantísima de 823 millones de habitantes y porque ha tenido un aumento de consumo bastante grande con respecto al 2015 de 261%, pero aún así tiene un bajo nivel de consumo per cápita, solamente de 46 gramos. Por lo tanto, ahí el foco es de poder aumentar el consumo. Y los estudios que han hecho con los consumidores, todos muy preocupados también de consumir alimentos sanos. Y porque además se prevé que va a haber una rápida normalización en China del COVID-19. Se hicieron las promociones durante el año pasado en muchos supermercados, en Alemania como Edeka, en Francia Auchan y Leclerc. También se hicieron talleres en los medios como MasterChef, donde se trabajaron con arándanos chilenos. En supermercados chinos se hicieron promociones, también se hicieron donaciones en hospitales en China de arándanos chilenos, también se hizo una campaña regalando, digamos, en vez de popcorn, consumir estos arándanos en el cine, tanto en China como en Corea del Sur, donde se usó una figura pop del pop coreano, que es muy popular, digamos, y obviamente esto se hace por seguir una figura. Si esa figura come, digamos, este popcorn, que no es popcorn, es arándano, lo van a imitar. Esto es como la campaña que se hizo en Estados Unidos de Got Milk, que muchos productores, no sé si se acordarán, pero en Estados Unidos no había venta de leche, y hicieron esta campaña inmensa donde fue muy simple, pero decía Got Milk, y aparecían todos con un bigotito blanco, eran todos actores y actrices que eran famosos, y todos por seguir a la actriz que lo que estaba haciendo en la imitación. Bueno, fue un éxito la campaña, simple pero enfocada. Una mirada al futuro. El modelo de la manzana en Nueva Zelanda
Voy a decir un ejemplo para el sector del arándano chileno. Nueva Zelanda es un proveedor con elevados costos, restringida mano de obra y alejado de todos los mercados. A pesar de esto, apostaron a una calidad superior, variedades mejoradas, alta eficiencia y un agresivo marketing. Hoy en día son las manzanas neozelandesas las que están en las góndolas de los principales mercados del hemisferio norte. Es decir, no es importante ser el más grande, sino el tener uno de los mejores productos. Y eso es una de las cosas y las conciencias que debemos tener nosotros como país productor y exportador de arándano, ¿ya? Como dije, voy a terminar con un pequeño resumen de la empresa donde yo trabajo y donde, qué es lo que se realizó en la temporada que recién finalizamos. Nosotros exportamos como Best Berry y además como Volcan Fruits, ¿ya? Es la misma empresa. Por lo tanto, se tienen que sumar los dos volúmenes y estamos en el lugar número 10 de las exportaciones del ranking de empresas nacionales. En cuanto a volumen, exportamos 2.640.000 kilos la última temporada y ha tenido una empresa que ha tenido un crecimiento bastante grande, donde ya estamos llegando a los últimos, ya la tasa de crecimiento empieza a ser un poquito menor, como en todas las cosas, digamos. Y si nos comparamos con la industria nacional en el 2018-2019, en Estados Unidos Chile exportó un 58% de su volumen, nosotros un 42%, con Europa Chile un 29.42%, nosotros un 37%. En el caso de China, Chile exportó un 12%, 12.17%, nosotros exportamos un 20.11%, y aquí yo separé, digamos, lo que era China. Nosotros exportamos China un 7.19% y un 12.92% al resto de los países de Asia, ¿ya? Que lo vamos a tocar un poquito más adelante. El año, la última temporada, exportó Chile un 52.75% a Estados Unidos, nosotros un 44%, un 32% Chile, Best Berry un 34%, y en el caso de China exportó un 14.76% Chile, nosotros un 20.95%, donde nosotros bajamos de China de un 7.19% de la temporada anterior a un 4.81%, pero sí aumentamos todo el resto de Asia, y eso lo digo ahora porque lo voy a tocar más adelante. En los supermercados nosotros tuvimos una evolución, hemos tenido una evolución, hemos ido aumentando los programas con los supermercados a través de los años, y eso es muy importante de alguna manera cuando existe mucha competencia y los precios empiezan a bajar, los mercados spot se ven sumamente afectados muchas veces por esto. Entonces de alguna manera hay que salir de ahí y poder estar en un programa que esté más estable, con mejores retornos obviamente para los productores. ¿Cuáles son las acciones que nosotros tomamos la temporada pasada en Asia? Best Berry realizó una redistribución de su volumen en Asia, reduciendo la cantidad enviada a China y aumentando sus envíos a otros países del continente asiático, como es el caso de Corea, Japón, Singapur, Hong Kong, de lo que yo les mostré anteriormente, y de esta manera se evitó el colapso del mercado chino por el exceso de cerezas. Como se pudo ver en el gráfico, hubo una baja bastante fuerte en los precios porque hubo un exceso de cereza y va a seguir existiendo, digamos, la oferta de cereza es bastante grande, y obviamente el chino prefiere absolutamente el consumo de cereza por años, digamos, y ante esa situación va a preferir el mayor consumo de cereza y va a requerir de años de que siga aumentando obviamente el consumo de arándanos también, pero eso no es tan inmediato. En Europa se aumentó el volumen, Best Berry aumentó el volumen comercializado directo al supermercado para así asegurar un mayor retorno a los productores, y para esto nosotros tenemos operaciones en Europa donde recibimos nuestra fruta, la embalamos y nosotros entregamos directamente a los supermercados. Para la parte logística también la manejamos nosotros directamente ya, y así podemos abastecer directamente a los supermercados en Europa. En Estados Unidos también la estrategia que se usó fue fomentar los programas con supermercados para así evitar las fluctuaciones del mercado spot, y considerando, bueno, que no existía el sistema approach hasta el año pasado, ojalá exista este año, se optó entonces por la fumigación de origen, de alguna manera para evitar así, digamos, que la fruta se viera tan afectada en el momento de desaduanar y que se pudiera desaduanar más rápido y así no verse tanto afectada la parte de calidad y condición de arribo. Bueno, esa es mi presentación, así que espero que les haya gustado. Y cualquier cosa, hay preguntas.
Muchísimas gracias, Paulina, por esa excelente presentación y por compartir todo tu conocimiento con nosotros. Felices de eso de parte de nosotros. Y para seguir profundizando con tu presentación, vamos a abrir el espacio al público a que nos dejen sus preguntas, así que ya agradecemos a todos los que ya han interactuado con nosotros a través del chat y dejamos la invitación abierta a aquellos que no, que lo hagan desde ya, y así vamos pasando las preguntas a Paulina. Vamos a comenzar con algunas que ya están. Nos preguntan, siendo realistas, ¿Perú le quitará mercados a Chile en exportación de arándanos? Sí, obviamente sí. Nosotros vemos ahí como por los años, digamos, obviamente que va a existir y va a quitarle de todas maneras mercado. Es por eso que yo doy el ejemplo de Nueva Zelanda. O sea, tenemos que llegar con un producto que sea, que tenga una buena vida de post cosecha, que tenga una buena condición, porque lo que nosotros tenemos dulzor, sabor. Y eso Perú no lo ha podido conseguir. Y ante una fruta que tenga un buen sabor, pero que sea crunchy, obviamente que Chile va a tener su espacio. Que si tiene una fruta que sea dulce, pero que sea blanda, no va a tener el espacio. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de nuestro asistente, nos dicen. Claramente, Perú tiene una amplia ventana de tiempo para exportar a diferencia de Chile. ¿Qué hace o debe hacer Chile para contrarrestar esta situación? Bueno, por tema climático, nada que hacer, no podemos hacer nada contra Perú, o sea, es un clima que existe, está, y ellos pueden manejar su producción durante 10 meses, digamos, casi, si que quisieran, digamos, bastante cantidad de tiempo. Pero Chile debiese, yo creo que la única manera de poder competir ante esa situación es de poder tener lo que yo he venido repitiendo, o sea, de poder llegar con un producto de mejor condición. No hay otra forma, nosotros no podemos producir durante mayor cantidad de meses que lo que estamos produciendo, y que sí podríamos salir más temprano también, pero obviamente hay un tema de riego, del norte, de infraestructura. Ahí tendríamos que pasar a otros temas, digamos. Muchísimas gracias, Paulina. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, una innovación esperada e incluso anhelada es la mecanización para fresco. ¿Se ve factible en cuánto tiempo más? Mira, se llevan años tratando de buscar alguna mecanización. Digamos, se ha tratado de todos los medios y hasta ahora no se ha podido lograr de buscar, digamos, una mecanización para un consumo en fresco. En Estados Unidos sí se realiza, se cosecha con máquina, pero la diferencia es que el arándano se consume a los 2 o 3 días. Acá nosotros tenemos que viajar con un producto durante mínimo 17 días, entonces con una mecanización va a sufrir golpe, va a sufrir machucones y hasta el minuto es muy difícil. O sea, no sé, o sea, si se pudiera encontrar alguna cosa así, digamos, y abaratar costos, obviamente que sería buenísimo, pero en innovación en esa parte se ha venido trabajando mucho y todavía no se logra. De hecho, ningún país lo hace del hemisferio sur, digamos. Sí, como te digo, antes de Estados Unidos, pero porque consumen a los 2 o 3 días. Pero acá es difícil. Hasta el minuto no existe, digamos. Muchísimas gracias. Tenemos más preguntas, nos dicen. ¿Ve amenazada la producción atomizada respecto a las unidades de producción nacional, pequeños productores versus la asociatividad y medianos o grandes productores? Bueno, de hecho, obviamente que ser mediano o altos o grandes productores tiene beneficio que en el fondo por mayor volumen en cuanto a compra de insumos. Obviamente que al comprar insumos en mayor cantidad de volumen los precios son más bajos, y eso es siempre en todo orden de cosas. Pero yo diría que el recambio varietal es una de las cosas más, el ítem que más puede manejar un productor, ¿ya? Porque va a tener una mayor productividad y obviamente va a poder, digamos, sus costos los va a poder distribuir con mayor volumen y no va a ser tan fuerte. Yo creo que es la mejor manera de poder competir. Porque es difícil poder asociar a tantos productores juntos a eso. Súper, muchas gracias por esa respuesta.
Continuando con nuestras consultas del público, nos dicen, para aumentar la promoción del arándano, ¿es conveniente la asociación entre diversos productores? Yo diría que más que la asociación es poder seguir parámetros que sean un protocolo que sea uniforme para todos, ¿ya? Si todos hacen un recambio varietal con las variedades que más o menos recomienda, digamos, el comité de arándano, se hacen las aplicaciones que además ellos están recomendando para no tener pudriciones en destino. Se hace una selección de la fruta de acuerdo a los parámetros que ellos están indicando. Se puede llegar a un producto, obviamente uniforme, a destino sin necesidad de tener que asociarse. Muchísimas gracias por esa respuesta, Paulina. Continuando con las preguntas de nuestro público, nos dicen, ¿qué otras alternativas de producto, negocio a arándano fresco han podido estudiar o desarrollar que responda a esta caída de la exportación? A ver, la caída de la exportación, si es que te entiendo bien, en cuanto a desarrollar, no entiendo mucho de otros, porque se desarrolla, hay arándano congelado también, arándano deshidratado y arándano fresco. El arándano congelado es otro negocio, digamos, que también obviamente que existe en Chile, bastante fuerte. Somos un país que producimos 37.000 toneladas, exportamos de arándano congelado, pero no te entendí bien tu pregunta, Paola, si es que no logro entender bien qué es lo que quiere para poder responder en forma adecuada. Si me la puedes repetir. Sí, ningún problema. En cuanto, aquí la tengo, aquí está. En cuanto a las exportaciones nacionales, la caída de las exportaciones nacionales, ¿a qué factores se debe? Bueno, a la CBD básicamente es una, por lo que dije que hay muchas variedades que ya, digamos, no han sido, ya se han sido reemplazadas, ya, y esas variedades originalmente tienen una caída en Estados Unidos más que nada, y porque además al hacer el recambio varietal se obtienen variedades con una vida de post cosecha que son mayor. Y ese volumen se ha destinado más que nada a Europa, ya hacia donde se obtienen mejores precios como promedio temporada. Yo no estoy diciendo que el mercado americano sea malo, pero como promedio de toda la temporada, sí, indudablemente los precios en Asia y Europa son mejores. Por lo tanto, al tener una variedad con una vía de post cosecha mejor, se ha redistribuido ese volumen hacia allá. Ahora, no hay un aumento mayor a nivel nacional, porque esta situación de Perú y de todos estos mercados, digamos, que han crecimiento y que de alguna manera a Chile lo han posicionado más complicado y que ha bajado los precios afuera por mayor oferta, obvio, por la ley de la oferta y la demanda, no ha hecho que haya un crecimiento mayor en los arándanos, mayores nuevas plantaciones. Más que nuevas plantaciones ha habido mayor cantidad de recambio varietal. ¿Ya? Y eso se va a ver reflejado en la productividad en los próximos años. ¿Ya? Acuérdense que aquí se demoran el tercer año, recién se empieza de producción a ver un poco la parte de digamos, recambio varietal de producción. Muchas gracias, Paulina. Claro, la persona nos aclara la pregunta, decía, me refiero en cuanto a qué otras alternativas de producto fuera de las que existen. En arándano, en realidad, arándano deshidratado, arándano fresco, arándano congelado, liofilizado, que también es deshidratado de otra manera, pero aparte de eso no hay más alternativas como subproducto del arándano, digamos. Está hablando de arándano solamente. Claro, muchísimas gracias, Paulina. Y una pregunta más que tenemos, bueno, en cuanto a lo mismo, la caída de las exportaciones nacionales, ¿a qué factores principalmente tú lo ves y cuáles serían las debilidades nacionales? A ver, el factor, las caídas muy poquito, lo que cayó un 1.4% de este año con respecto al año anterior, la temporada pasada, ¿ya? Y esa caída se debe prácticamente un poco porque ese 1.4 es porque en la temporada pasada, 2019-2020, las temperaturas fueron muy altas al final de la temporada y eso hizo que las cosechas de las variedades tardías se adelantaran y se produjo un menor volumen de exportación. Pero
como dije anteriormente, no hay un crecimiento todavía. El recambio varietal se ve una mayor productividad, que existe el recambio varietal porque hay una redistribución de mercado, pero todavía no se ve ese mayor crecimiento y se estima que hay un 24% de crecimiento, se estima para Chile en el futuro por este recambio varietal, que todavía no se ve reflejado. Como digo, en Perú es muy rápido, el mismo año que se planta se cosecha. Acá tenemos que esperar hasta 3 años para tener recién una cosecha semi-comercial. Ya el 5.º año ya se estabiliza, allá en Perú se estabiliza el 3.er año. Entonces, obviamente este recambio varietal es de ahora último, entonces todavía no se ve ese aumento, pero se va a ver en alrededor de un 24% en los próximos 2 años. Te agradecemos, Paulina, por aclarar todas esas dudas y también agradecer al público asistente por interactuar con nosotros con esas preguntas. Agradecerles a todos por participar y felices de contar con tu presencia, Paulina, y de nuevo repito, de que hayas compartido tu conocimiento con nosotros. Así que comentarles también al público que todos los videos de estos ciclos serán publicados en nuestra página web, así que podrán revivirlos para cualquier consulta que le queden y compartirlos con todos aquellos que no pudieron participar en esta ocasión. Así que nuevamente gracias y te doy el pase, Paulina, para que des el cierre antes de terminar. Bueno, yo agradezco a ustedes el tiempo, traté de ser lo más breve posible, pero bueno, no es tan fácil querer, poder tocar la mayoría de los temas que son súper importantes para poder seguirnos manteniéndonos activos como país productor y exportador. Y vuelvo a repetir, no es lo más importante el volumen, sino la cantidad y condiciones. Podemos seguir siendo un país muy importante, como el caso de Nueva Zelanda con las manzanas, que sea un ejemplo para nosotros los chilenos y poder seguir siendo así tan importante como siempre los arándanos, pero por condición y no a lo mejor por volumen. Muchísimas gracias, Paulina, por tu tiempo y por participar con nosotros en estos webinars de AgroSeller, y agradecer a todos aquellos que también estuvieron apoyándonos aquí presentes en este webinar. Los queremos dejar cordialmente invitados para mañana miércoles 29 y el jueves 30 de julio a esta misma hora para continuar con los seminarios de este cuarto ciclo. Así que muchas gracias, me despido y que tengan una muy buena tarde.